Pues bien, vamos a hablar de un nuevo libro, vamos a hablar de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Este libro muy ligerito, muy cortito. Es un libro que está estrechamente ligado con una película, de hecho lo descubrí a través de esa película llamada Apocalipsis Now. El autor de El corazón de las tinieblas es Joseph Conrad. Escribió esta obra en el 1899, es quizá el libro que hayamos narrado más antiguo. Y la historia pues sigue a Charles Marlowe, quien cuenta su experiencia como capitán en un barco de vapor en el río Congo, en el contexto del colonialismo europeo en África. Marlowe es el encargado de una misión para encontrar a Kurz. Kurz es un agente colonial que ha desaparecido en la jungla y que se ha convertido en la figura legendaria que es temida por todos. Como ya podéis imaginar, pues si habéis visto Apocalipsis Now, es muy parecido el argumento. A medida que Marlowe viaja hacia el interior del continente, pues se va a enfrentar al desolador impacto del colonialismo y la brutalidad de la explotación. La novela explora temas como la corrupción del poder, la barbarie inherente al colonialismo y la lucha entre la civilización y la barbarie. Quizá el clímax del libro ocurre cuando Marlowe finalmente encuentra a Kurz en su estación en el corazón de la selva. Kurz, en ese momento, como sucedía en Apocalipsis Now, ha sucumbido a la locura y al poder absoluto, ¿no? Y su carácter se ha deteriorado hasta convertirse en una figura casi mesiánica para los nativos. El enfrentamiento entre Marlowe y Kurz revela la verdadera naturaleza de ese hombre y el impacto destructivo del colonialismo sobre el mismo y su entorno. En el momento crucial, Kurz pronuncia las últimas palabras, que es el horror, y estas palabras encapsulan el reconocimiento del vacío, ¿no? Y de la corrupción en su propia alma y en el sistema que lo ha corrompido, obviamente. La muerte de Kurz y la confrontación de Marlowe con la realidad de su misión marcan el punto culminante de la novela. Si quisiéramos hacer un análisis detallado de los aspectos más importantes, podríamos hablar de la corrupción del poder, ¿vale? Y esta es una de las lecciones centrales de la novela, de cómo el poder absoluto puede corromper a cualquiera. Kurz, quien comenzó como idealista, termina consumido por la misma brutalidad que inicialmente pretendía erradicar. Su descenso a la locura y su dominio sobre los nativos ilustran cómo el poder sin control puede deshumanizar tanto al opresor como al oprimido. Después, en segundo lugar, pues tenemos el impacto del colonialismo. La novela critica el colonialismo y muestra cómo este sistema explota y deshumaniza tanto a los nativos como a los colonos. El desolador paisaje del Congo y las condiciones extremas en las que Marlowe encuentra a los nativos y a los colonos subrayan los efectos destructivos que tiene el imperialismo. En tercer lugar, podríamos hablar de la dualidad de la naturaleza humana, ¿no? Conrad explora la dualidad de la naturaleza humana a través de la experiencia de Marlowe y la figura de Kurz. La novela sugiere que la barbarie y la civilización coexisten en el corazón humano y las circunstancias pueden revelar lo peor de ambos. Y como dije, hablando un poco de la película, que ya hemos hecho alguna mención, Apocalipsis Now, dirigida por Francis Ford Coppola en el 79, es una adaptación cinematográfica libre bastante buena, la verdad. La película traslada la historia de Conrad al contexto de la guerra del Vietnam, pero mantiene muchos temas principales y la estructura de la obra original. Por ejemplo, paralelismos temáticos que tenemos. La película mantiene la temática de la corrupción, el poder y la locura. Cornel Kurz, en Apocalipsis Now, que lo interpreta Marlon Brando, es un reflejo de Kurz en la novela. Es un hombre que ha sucumbido a la brutalidad y a la desesperación en el contexto de la guerra del Vietnam. El personaje de Kurz en la película, como en el libro, es una figura de poder absoluto que ha establecido su propio reino en la selva y ha perdido toda conexión con la realidad y la moralidad. En segundo lugar, pues tenemos la representación del entorno. La selva de Apocalipsis Now funciona como una metáfora del caos y la oscuridad interior de los personajes, similar a la representación del Congo en la novela. Ambos escenarios pues, nos sirven como un espacio en el que se desata la locura y la brutalidad. Las escenas en la selva, la atmósfera opresiva y el caos que rodea al coronel Kurz evocan la misma sensación de desolación y deshumanización que el desierto en la novela de Conrad. Y luego pues tenemos el impacto cultural, ¿no? Apocalipsis Now ha sido muy influyente en su representación del conflicto y la explotación de la oscuridad en el corazón humano. Siguiendo el legado de la novela de Conrad, la película adapta bastante bien el concepto de las tinieblas, ¿no? No solo en el contexto del conflicto bélico, sino también a nivel psicológico.